Mi nombre es Alexi Irazú Hernández Ralzola. Voy a hablarles sobre el microorganismo patógeno Yersinia enterocolítica para la materia de microbiología sanitaria. En la tabla de contenido se muestra que hablaremos sobre una breve introducción, el hábitat, las vías de transmisión, los alimentos, dando a detallar su presencia y comportamiento, padecimiento, que es la enfermedad con sus brotes, la prevención del microorganismo, aislamiento e identificación y la conclusión general del tema. Bueno, la Yersinia es un género de bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza que puede producir infecciones tanto en animales como en el ser humano a través de alimentos contaminados, generándoles la enfermedad denominada yersiniosis. El género Yersinia pertenece a la familia Yersinaceae, que en realidad comprende 18 especies. De ellos, solamente la Yersinia enterocolítica, la Yersinia pestis y la Yersinia pseudotuberculosis se consideran patógenos significativos. En este caso se hablará sobre la Yersinia enterocolítica, que es uno de los principales enteropatógenos transmitidos por los alimentos. La Yersinia enterocolítica es un microorganismo unicelular anaerobio facultativo con múltiples flagelos periféricos. Es una bacteria de tipo cocobacilo, gram negativa, fermentativa, que comprende un grupo heterogéneo de cepas bacterianas y es recuperada de reservorios animales y ambientales. En cuanto a su taxonomía, está incluida en el dominio bacteria, en el filo o división Proteobacterias, de la clase Gamma Proteobacteria, del orden Enterobacterales, familia Yersinácea, del género Yersinia, y en este caso se hablará de la especie Yersinia enterocolítica. El microorganismo Yersinia enterocolítica está ampliamente distribuida a nivel mundial, se aísla de diferentes hábitats naturales y reservorios animales, es capaz de sobrevivir en un amplio espectro de condiciones ambientales. La Yersinia suele ser ubicua y puede aislarse tanto del suelo y el agua. Se ha detectado la bacteria en animales silvestres como lo son roedores, monos, liebres, mapaches, ciervos, entre otros ejemplos. También en animales de granja como lo son los cerdos, también los caballos, incluso las aves de corral, como aquí se muestra. De hecho, el reservorio principal de la Yersinia enterocolítica es el cerdo. Los cerdos son mm, en su mayoría portadores asintomáticos y albergan la bacteria en su cavidad oral, especialmente en las amígdalas y también en contenido intestinal de estos animales. En consecuencia, se convierten pues en el principal vehículo de transmisión al ser humano a través de la carne de cerdo y derivados crudos o insuficientemente cocinados de este animal. Durante mucho tiempo la Yersinia enterocolítica se consideró un microorganismo raro, sin embargo, pues durante las últimas décadas se ha aislado en todo el mundo de los animales, de las materias primas alimentarias, el medio ambiente, el agua y los seres humanos. La transmisión a los humanos se realiza principalmente a través de la vía fecal oral, aunque también se ha descrito casos de transmisión a través de transfusiones sanguíneas, pero estos son muy pocos. De hecho, su aislamiento se realiza habitualmente dentro del cuadro gastrointestinal. Las condiciones de supervivencia y desarrollo se trata de enterobacterias psicrótrofas, es decir, que crecen en un amplio rango de temperaturas entre 0 y 42 grados centígrados, incluso crecen a temperaturas bajas de refrigeración, o sea, menores a 4 grados centígrados, permanecen viables a temperaturas de congelación, por lo que sobreviven en alimentos congelados durante largos periodos de tiempo, como se los muestro aquí en la tabla, menores de 1 grado centígrado. Y también su pH es muy, eh, pues grande, el mínimo es de 4 y el máximo es de 10. Aquí se muestra en la tabla los rangos mínimos, óptimo y máximo de temperatura, pH y actividad de agua. Las vías de transmisión. La bacteria Yersinia puede transmitirse a través del hombre eh, por los alimentos, como se muestra aquí en la primera imagen. Se cree que la vía de transmisión más común, como les dije, es fecal oral a través de alimentos contaminados. Esto puede suceder cuando los manipuladores de los alimentos pueden ser portadores de Yersinia debido a la falta de hábitos básicos de higiene, como es el lavado de manos. También está otro vínculo de transmisión que suele ser el contacto directo con los animales. Este es un riesgo común en los criadores de los animales y en los trabajadores de los mataderos.
La Yersinia enterocolítica patógena puede transmitirse de los mataderos a las plantas de procesamiento de las carnes o pues sí, de estos alimentos. También está la contaminación cruzada de los mataderos en las fases posteriores de transmisión de los alimentos y en la preparación y cocinado de los alimentos en el hogar. Estas dos fuentes son muy importantes. La contaminación cruzada por los despojos, directa o indirectamente a través de los equipos, aire y manipuladores, ya sean en los mataderos o en las cocinas, incluso en las tiendas donde están estos alimentos. Como ya he mencionado, las fuentes de infección más comunes son la carne de cerdo y ovino, insuficientemente cocinados. Esta enfermedad también se origina por el consumo de vegetales crudos, listos para el consumo, que se conservan en refrigeración durante una vida larga. La causa suele ser el riego de cultivos en agua contaminada, o más bien con agua contaminada. De hecho, por su capacidad de multiplicarse a bajas temperaturas, es un motivo de considerable preocupación. En los platos preparados, este microorganismo puede crecer a temperaturas de refrigeración en la carne envasada al vacío, como se ve aquí en los ejemplos. Estos tres son de mayor riesgo. También existen los de menor riesgo, pero no menos importante, como lo es la exposición de la leche y derivados lácteos no pasteurizados, como son los helados, batidos, quesos, entre otros, en huevos crudos y derivados, como mayonesas, salsas, entre otros, en los mariscos, como son los camarones, mejillones, entre pues otros ejemplos, y el pescado crudo o poco cocinado. Crudo porque pues un ejemplo muy común es el sushi. Entonces, estos son otra exposición de alimentos que donde se puede presentar el microorganismo. El padecimiento se llama yersiniosis. La yersinia enterocolítica produce una enfermedad llamada que es la yersiniosis. La yersiniosis es una zoonosis, o sea, una enfermedad transmitida de animales a humanos de origen alimentario, es decir, que se transmite a los humanos a través del consumo de productos alimenticios contaminados con yersinia enterocolítica. La yersinia enterocolítica es principalmente un patógeno eh, de tracto gastrointestinal. Cuando infecta el tracto gastrointestinal, da enteritis aguda, donde sus síntomas son fiebre y diarrea inflamatoria, siendo la ocurrencia más frecuente particularmente en niños o bebés. Obviamente puede dar a cualquier edad, pero esta es la más frecuente. En los adolescentes, la ileitis terminal aguda y la linfadenitis mesentérica, que simula una apendicitis, parecen ser un síndrome clínico más común a esta edad, pero también puede dar a cualquier otro rango de edad. Mundialmente, las infecciones gastrointestinales son una de las causas más importantes de mortalidad entre los bebés y niños, y es de gran preocupación, ya que se estima que en África, Asia y Latinoamérica, donde está México, la probabilidad de que un niño muera es con menor a 5 años, puede llegar hasta 50%. Es un porcentaje muy, muy alto. De hecho, la OMS estima que cada año más de 1 millón de episodios de esta enfermedad suelen ocurrir, especialmente en México. Un estudio reporta que más de 4.000 descensos causados por infecciones gastrointestinales. Se dan casos de esta enfermedad en todo el mundo, pero sobre todo en zonas con clima moderado, como suele ser Europa, Asia, África, Australia y América, que es donde está México. Los grupos poblacionales más sensibles a esta infección son la población infantil, como les había mencionado, los adolescentes, las personas mayores a 65 años, que son los de la tercera edad, y la población inmunodeprimida. En estas gráficas, en la gráfica 1 se construyó de acuerdo a la distribución de casos confirmados de yersiniosis por mes en el 2019, donde se puede ver que la línea verde muestra que hubo mayor número de casos entre mayo y junio, pero no se muestra un patrón estacionario muy claro. Y en la gráfica 2 se tienen presentes los datos reportados entre 2008 a 2019 en el Boletín Epidemiológico de México. Se observa que el mayor número de casos afectados por esta enfermedad se dio en niños menores de 4 años, que representaron un 26% de todos los casos notificados, pero también los adultos entre 25 y 44 años con un poco más del 26%.
Dos brotes importantes que han ocurrido en México fueron transmitidos por leche y por consumo de cerdo, estos pues correspondientes a los porcentajes que ya les había mencionado. En cuanto a la prevención, para prevenir la yersiniosis en los establecimientos de procesado y de restauración se recomiendan diversos puntos de acuerdo con la cadena alimentaria, tratamientos de inactivación, recomendaciones en el hogar y otras pautas a tomar en cuenta. En cuanto en la cadena alimentaria, es importante tomar en cuenta los programas de análisis de peligros y puntos de control crítico, así como la explotación agrícolas y ganaderas. Como primer punto, tratar de manera adecuada el agua, así como eliminar las heces por los métodos higiénicos sanitarios adecuados. También las medidas preventivas en los mataderos, se deberá pues exigir unas prácticas correctas de faenado, o sea, en el sacrificio del ganado, haciendo pues hincapié en determinados puntos de la cadena. También está en la industria alimentaria, los planes de limpieza y desinfección adecuados, junto con unas pues manipulaciones correctas, son los elementos importantes a tener en cuenta para evitar las contaminaciones cruzadas en estos procesos. También están los tratamientos de inactivación recomendados, pues ya que la refrigeración no resulta eficaz para determinar su crecimiento por ser capaz de desarrollarse a temperaturas de refrigeración, mientras que la concentración de 5% de sal es suficiente para inactivar las bacterias en el alimento final. De hecho, el tratamiento térmico inactiva la bacteria Yersinia. Por eso los fabricantes de los alimentos suelen someter a sus productos a una temperatura elevada durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, durante 15 segundos a 71 grados centígrados, la carne de ternera, cordero y cerdo. O a 74 grados centígrados durante 15 segundos, la de aves de corral. En el hogar, pues debido a que gran parte de la yersiniosis ocurre en el hogar, es recomendable seguir buenas prácticas de higiene en la preparación y conservación de alimentos. Podrá ser, según la OMS, existen 5 claves importantes. Em, em, para empezar, hay que tomar en cuenta la limpieza de las manos antes de manipular cualquier alimento. Desinfección de utensilios, tablas, superficies, usar agua y materiales primas seguras, lavar bien con agua cualquier alimento que se vaya a consumir crudo, evitar la contaminación cruzada de alimentos crudos con cocinados, cocinar completamente los alimentos, por ejemplo, los huevos, las carnes, entre otros, y después de su consumo refrigerar pues los alimentos que hayan sobrado. Mantener los alimentos a temperaturas seguras según cada alimento y según lo recomendado. Estas son las 5 claves según la OMS que son importantes a tomar en cuenta. Otras pautas, asimismo, es indispensable mantener la cadena de frío durante el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos crudos susceptibles a ser contaminados con Yersinia enterocolítica, como la carne de cerdo, leche no pasteurizada, entre otros. También cumplir con todas las indicaciones de conservación, no descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sino en la parte baja del refrigerador, y pues no consumir embutidos de procedencia no garantizada. Tener en cuenta siempre todos los aspectos. Ya por otra parte, el aislamiento e identificación de la Yersinia enterocolítica. Como les dije, es un bacilo gram negativo con bordes redondeados. Entonces, pues no produce cápsulas de gran espesor y no forma esporas. En las muestras de heces, las bacterias entéricas patógenas se encuentran siempre asociadas a una gran variedad de bacterias comensales. El método de referencia de la ISO 10273 del 2003 para el aislamiento de la Yersinia enterocolítica implica un enriquecimiento de caldos selectivos, como puede ser el PSB y el ITC, y el aislamiento en medio del agar selectivo, seguido pues de pruebas bioquímicas para la confirmación de la especie. Según la Organización Internacional de Estandarización, el agar cefsulodina irgazán novobiosina, o sea, la CIN, es el medio preferido para el aislamiento de la Yersinia enterocolítica, ya que el agar CIN inhibe drásticamente em, pues inhibe drásticamente el organismo de la flora normal, mientras que la Yersinia enterocolítica da lugar a colonias distintivas con centros de color rojo oscuro, como se muestra aquí en este cultivo, el cual suele llamarse ojo de toro o ojo
de buey y un borde, pues, nítido redondeado por una zona translúcida. La pigmentación roja es el resultado de la fermentación del manitol. En algunos estudios se mostró eso. Y bueno, esto es el herramienta de identificación recomendado. Existen otros tipos de agares, pero este es el más usado. Entonces, como conclusión, finalmente se puede decir que la Yersinia enterocolítica es un patógeno zoonótico importante que puede causar yersiniosis en humanos y en animales. Se supone que los cerdos son la principal fuente de yersiniosis humana. La Yersinia enterocolítica es una bacteria ubicua que se encuentra en alimentos y agua, y al tratarse de un patógeno zoonótico hay que tener presente que puede provocar brotes epidémicos importantes, donde los grupos de la población más afectados son la población infantil. Debido a su capacidad psicotrópica, gran parte de la yesinosis ocurre en el hogar por un inadecuado cocinado, o sea, menor a 75 grados centígrados, y una mala conservación de los alimentos mayor a 10 grados centígrados. Es recomendable seguir unas buenas prácticas de higiene en la preparación y conservación de los alimentos, especialmente pues en los crudos y preparados o ya cocinados. Y el cultivo más utilizado para el aislamiento e identificación de la Yersinia enterocolítica es el agar CIN, ya que es un medio selectivo y las colonias crecen en forma de ojo de buey, que es fácil de identificar. Y bueno, se necesitan más estudios para investigar más factores de riesgo y las principales fuentes de patógenos de la Yersinia enterocolítica, especialmente en México. Entonces, esto es un importante punto de tomar en cuenta para cualquier científico. Y finalmente, las referencias.